Bueno, pues nada, estamos viendo cómo se está vapuleando en general al Tribunal Constitucional, opinión, porque muchas de las personas que están candidateando a ser integrantes del tribunal sienten un maltrato, evidentemente, y están siendo baloteados por razones estrictamente políticas a algunas personas, y a otros hay políticos que le dicen no postules, retírate. Entonces yo no sé, ya es una situación que está malogrando la imagen, ya lo que faltaba, malograr la imagen del Congreso y en general de la división de poderes, ¿no? De la separación de poderes, porque para algunos hemos ingresado a una etapa de dictadura judicial. Se le va a extrañar más de lo que él mismo cree, como integrante del Tribunal Constitucional y presidente, al doctor Ernesto Álvarez Miranda. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Oiga, ¿cómo se siente con este vapuleo que se está armando con motivo de la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional? Con mucha tristeza, porque no solamente virtuando el prestigio del Tribunal Constitucional, sino se está debilitando al Congreso, exponiéndolo a que una simple juez supernumeraria, o sea, una persona que no es de la carrera judicial, sino es una abogada designada a dedo, sin concurso público, pueda frenar al Congreso de la República en el cumplimiento de una atribución que la Constitución le otorga de forma única y exclusiva. Sí. También desmerece al Poder Judicial, porque el Poder Judicial queda como un instrumento de un grupo político que está interesado en impedir la renovación del tribunal porque la actual composición le conviene. Oiga, pero no estamos guardando ni las formas, porque están diciendo hay que acatar las órdenes de la jueza. O sea, el Congreso es un ente subordinado y son atribuciones, pero que también son obligaciones del Congreso, porque es obligación del Congreso elegir el Tribunal Constitucional, ¿no? Exactamente. Entonces el debate académico y el debate político se centra en una circunstancia real. Es cierto que la separación de poderes nos indica que hay frenos y contrapesos y que el Poder Judicial sí puede frenar realmente una acción del Congreso o una acción del Ejecutivo, pero siempre dentro de las reglas constitucionales. En este caso, la demanda misma se refiere a cómo se ha preguntado a los candidatos y como no está de acuerdo con algunas preguntas, sí, es que llega a la conclusión que se ha violado los derechos fundamentales difusos de todos los ciudadanos del Perú. Claro. Es absolutamente audaz, sí, y es absolutamente irracional. ¿Cómo se puede haber aprobado esto tan rápidamente? Por lo demás, ¿cuánto tiempo ha estudiado esta jueza el recurso que se le presenta? ¿Cuánto tiempo se demoró para estudiar? ¿Ha consultado con sus asesores? ¿Ha leído concordancias legales? En fin, ¿qué mecanismo cerebral ha funcionado con esta dama para tomar esta decisión? No, es que es evidente que la han escogido. O sea, entre varios jueces, que son jueces constitucionales, han elegido a una persona que le debe el asiento al presidente de la Corte Superior. Sí, pues. Que es una persona que... y eso es otro de los problemas del Poder Judicial. Los jueces supernumerarios son empleados del presidente de la Corte Superior de ese distrito judicial. Tenemos que ya dejar de usar jueces supernumerarios y dejar de tener jueces provisionales, que son de carrera los provisionales, pero le deben el ascenso temporal a un señor que está en el Poder Judicial y actúa como jefe, sí, rompiendo la autonomía de esos jueces que han sido ascendidos temporalmente. La presidenta del Poder Judicial ha salido a decir que hay que respetar la autonomía de los jueces, pero esto es una declaración lírica, porque esta autonomía no funciona tanto, ¿no? Como lo estamos viendo en este caso. Aló, sí, no le puedo escuchar. No, digo que la presidenta del Poder Judicial ha salido diciendo que esto debe ser respetado porque hay que respetar la autonomía de los jueces, pero por lo que estamos viendo esta autonomía es lírica, no funciona realmente en los hechos.
es que el problema es que la jueza también, la jueza que actúa como presidenta del Poder Judicial, está también en entredicho porque ella es hermana de una ex ministra ligada a los intereses políticos para la no renovación del tribunal. Claro. Es el mismo grupo el que está actuando y el que ha colocado a operadores políticos en varios lugares del Estado. Un expresidente contempla sonriente los frutos que ha dado su gran obra. Bueno, el multivacunas, el multiterapia, el multivacunas. ¿No? Claro, en fin, ese es mi comentario. El problema es Vizcarra. Ese es el problema. Vizcarra es el problema. Ese es el problema. Entonces, estamos asistiendo a una... Ahora, lo complicado de todo esto es que no se va a alcanzar la votación requerida para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Algunos ya fueron baloteados y otros han comenzado a retirar su postulación porque no quieren pues participar de este escándalo, de esta situación. Entonces, nos vamos al 28 de julio con el mismo Tribunal Constitucional. ¿Por qué no lo declaramos vitalicio de una vez, oiga, en lugar de ser tan tonido? Bueno, en Estados Unidos es vitalicio porque cada uno de los propuestos para jueces tienen audiencias durante varias semanas e incluso meses. Claro. Y son revisados íntegramente y responden políticamente a las tendencias del presidente que los propone. Exactamente. De forma tal que mientras más presidentes tiene una perspectiva política determinada, más jueces podrá tener en el intérprete supremo de la Constitución. Sí, pues. Eso es mucho más transparente. Es más Ahí transparente. No hay engaño, no hay esa presunción de que son candidatos ángeles, arcángeles independientes y académicos, cuando en realidad no es así, pues. Lo que se presenta es un operador político. Son operadores políticos y hay combinaciones políticas que se hacen y alianzas y pactos, yo te doy, tú me das, etcétera. Un poco la urdimbre de la democracia tiene que ver con estos juegos y combinaciones. Pero, ¿qué nos va a pasar? El 28 de julio asume un nuevo presidente. Como van las cosas es Castillo, no tengo yo casi ya ninguna duda de eso. Como van las cosas, y nos vamos a encontrar con un nuevo presidente que quiere hacer una suerte de plebiscito, consulta popular, etcétera, y que para ello necesita la quiesencia del Tribunal Constitucional, como en su momento Vizcarra ya la necesitó. ¿Está todo esto premeditado? Yo creo que sí, es parte de toda una estrategia, y el Tribunal Constitucional, como están las cosas, va a permitir la convocatoria de la Asamblea Constituyente, aunque tenga defectos formales y materiales. Sí. Porque ese interés del grupo predominante, el dar una nueva constitución, porque tienen la pretensión de, por una parte, dominar al presidente Castillo, una vez que juramente, dominarlo políticamente, y tienen la pretensión de aprovechar la circunstancia para modificar el régimen político, el régimen económico, a su conveniencia. Es lo que significa. El grupo que va a dominar en los próximos 5 años es un grupo que no ha ganado las elecciones nunca. Exactamente. Pero que gobierna y seguirá gobernando a través de la influencia obtenida mediante la manipulación de las instituciones del Estado. En política hemos pasado de la ideología a los influencers, una cosa realmente lamentable para el país. Oiga, algunos están proponiendo, dice, para evitar todos estos líos, que sea la Junta Nacional de Justicia la que nombre a los del Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece esto? El problema es que la Junta Nacional de Justicia todavía tiene que demostrar su autonomía y su independencia. Como institución es una criatura del También tiene en su interior gente vinculada a partidos de izquierda y a los gabinetes de Vizcarra. Ellos posiblemente son personas honestas, pero que todavía tienen que demostrar. O sea, no se puede presentar esa propuesta sin antes evaluarlos. Además, los magistrados del Tribunal Constitucional no pueden estar sometidos a exámenes, porque más que
grandes académicos independientes, angelicales, etéreos, que estén por encima del bien o del mal. Sí. En realidad, un magistrado del Tribunal Constitucional en España o en Alemania Sí. no es otra cosa que un representante de una visión política, Absolutamente. representante de una perspectiva política. Por eso que la Constitución le da al Congreso El Congreso la facultad de nombrarlo. Claro. ¿Por qué? Por eso se habla pues de que tiene que haber una representación más o menos equitativa de las corrientes predominantes en la sociedad. Entonces, por ejemplo, en Europa se habla... El Congreso entre los partidos. Exactamente, pues, exactamente, esa es la realidad. Por ejemplo, en Europa Occidental, por lo menos, es normal decir el sector progre de los jueces, o el sector no sé qué, o el sector no sé cuánto, porque se conoce más o menos, claro, salvo que sean pues unos tipos que estén violando la ley, ¿no? O haciendo, o prevaricando, o cosas parecidas. Pero eso no está mal. Acá queremos emplear argumentos técnicos. Acá alguien dice, los miembros del Tribunal Constitucional tienen que ser técnicos. ¿Cómo técnicos? No, eso es falso. ¿Cómo puede ser técnico? No puede ser técnicos. Claro, ocultar el origen político o el talante político que todas las personas tenemos es un mecanismo de manipulación. Eso mismo. Porque al final terminan siendo elegidos exministros de un determinado presidente. O sea, ¿dónde está la independencia? ¿Dónde está la autonomía? No existe absolutamente. Se descarta a todos los que forman parte de una tendencia para elegir y nombrar a los de la otra tendencia adversaria, claro, con la apariencia de un tecnicismo o de una pureza. Dice, es un gran técnico. ¿Cómo que un gran técnicos tienen que ser los asesores, los auxiliares, etcétera? Sí, evidentemente, ¿no? Pero eso es como decir que los integrantes de una comisión del Congreso tienen que ser técnicos. No pueden ser técnicos. Técnicos serán sus asesores. Además, pero ellos son políticos. Es un documento político al mismo tiempo que jurídico. Claro. Al hacer hablar a la Constitución, al interpretarla, necesariamente se prefiere una interpretación de índole ideológica, con perspectiva programática, que la otra. Se prefiere uno y no la otra. Por tanto, todo magistrado tiene un talante ideológico, un talante político en sí mismo, que lo acompaña en cualquier interpretación o al afrontar cualquier caso límite. Volviendo al caso que usted pone de los Supremos en los Estados Unidos, ellos son sometidos a un interrogatorio del Congreso, por supuesto, y de la prensa sobre una serie de temas no técnicos. Por favor, ¿qué opina usted del aborto? Le preguntan a la jueza esta que han nombrado hace poco en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quieren conocer cómo va a votar en caso de que se presente un caso de aborto. ¿O qué opina usted de la eutanasia? ¿O qué opina usted de, en fin, de tantas cosas, ¿no? De tantas cosas. Pero si esas preguntas hubiesen sido en el Perú, también se hubiese presentado un amparo con pedido de cautelar, porque, claro, o sea, tarde o temprano ellos van a votar por el aborto. Ellos tarde o temprano van a votar por el matrimonio igualitario, ¿sí o no? Exactamente. Entonces, pero que se sepa pues eso. Lo que queremos es que se conozca eso. Así es, o sea, Estados Unidos elige a un juez supremo sabiendo cómo va a votar, cuál es su perspectiva ideológica. En el Perú queremos cerrar los ojos y elegir a políticos independientes, técnicos, puros, cuando eso no existe en el derecho constitucional. Y de ahí vienen las sorpresas de la política peruana, y por eso es un país impredecible, oiga, ¿no? Porque la sorpresa es que de repente yo elegí a fulano porque era, entre comillas, farisaicamente un gran técnico, y resulta votando pues por una forma de matrimonio con la que yo estoy totalmente en desacuerdo. Y ya lo elegí, que no puedo hacer nada. Pero se lo elige generalmente porque se está escondiendo su verdadera condición y naturaleza. Y esa es la hipocresía que rodea gran parte de la política e incluso de la academia en el Perú. Hay mucha hipocresía en la acción de las personas, en la palabra de las personas. Nos encantan las medias palabras, ¿no? Y nos amparamos. Yo no sé, ya no quiero entrar tampoco a un torneo de hablar de los jueces, de los fiscales y compañía, pero del aparato de justicia en general. Cuando les conviene dicen, no puedo pronunciarme porque podría afectar al proceso.
adelantando opinión, el adelanto de opinión. Y cuando no y a veces dicen esto y por debajo me pasan a mí como periodista la cinta grabada, Exacto. el audio ya no es cinta, ¿no? El documento, el papel, la carta o lo que sea. Y cuando les conviene sí se pronuncian abiertamente. ¿Cómo es En esto? conferencia de prensa. Conferencia de prensa, con cóctel incluido. Así Ese es, es el o filtran los proyectos de sentencia, o filtran audios, Sí. En el Perú se está perdiendo no solamente la institucionalidad, sino que se va a perder definitivamente la confianza en los órganos constitucionales. Eso es terrible. Es sumamente grave, Eso porque es en el terrible. momento que la gente ya no confíe en nada, Sí. es que nada va a tener valor. Entonces ahí viene la justicia por la propia mano, pues. Exactamente. Y eso es lo que va a pasar, como ya pasa en algunas partes del Perú, antes quizás más que ahora, cuando había linchamientos de rateros, por ejemplo, en determinadas zonas antes llamadas periféricas, eso no era porque era una gente cruel o ignorante, eso era porque no había policía, o porque no podían confiar en la policía. Claro, y políticamente se están creando los cimientos para una dictadura. Eso es lo que está ocurriendo. Eso Porque es lo al que final, estamos ya practicando con juezas provisionales que se convierten en mini Führer judicial, Exacto. con perdón de la palabra jurídico, ¿no? Porque es claro, antijurídico. y desnaturalizan la tarea del Poder Judicial en su Eso conjunto. ya está ocurriendo. Por eso acá pensamos 2 veces, 3 veces, etcétera, antes de ingresar al tobogán del Poder Judicial. Y con estas cosas, imagínense usted que yo mañana quiero hacer una reclamación y me toca una de estas simpáticas damas. Que Dios me coja ¿Qué cosa puede confesado. suceder? Me voy después de la extremaunción, me someto a ese fuero, ¿no? Bueno, No. en fin, esto... Ojalá hoy día ganemos, doctor, y la conversación que tengamos sea menos sombría que esta. ¿Ah? Lamentablemente nos esperan otros 5 años de confrontación. Sí, señor, es verdad. Yo coincido Lamentablemente. completamente con eso. Doctor, gracias por su A usted intervención. las gracias. Muy amable, muy amable. El expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Álvarez Miranda. 5 años más de confrontación. ¿Llegamos? Yo no sé si llego, la verdad.